En medio de una vida de prosperidad habían situaciones que Emilio no podía tener bajo control, pero buscaba la manera de poder controlar lo incontrolable. A su manera, siempre encontraba la forma. Fue algo inesperado y para muchos inexplicable. El amigo, el empresario y el soñador se había enfrentado cara a cara con el destino. Observó el rostro de la muerte de primera mano, sabiendo que serían sus últimos instantes. Es solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la tierra y que no tenemos manera de saber cuándo nuestro tiempo se ha acabado, que entonces comenzará a vivir cada día al máximo, como si fuera el único que teníamos. Elizabeth Kübler-Ross. Señor, estamos delante de ti, te rogamos que cuides a nuestra mamá y que nos vaya bien en este viaje. Y que cuides mucho a nuestra mamita, a Emeterio y a mí. Amén. Los hermanos Garnica, Emilio y Emeterio se vincularon desde muy pequeña edad a la acrobacia, a la gimnasia. Practicaban este ejercicio en el solar de su casa. Cuando vieron la oportunidad de vincularse a un circo que había llegado a Bucaramanga. De origen piedecuestano y humilde, a muy corta edad estos dos aventureros se embarcaron durante 10 años en una gira internacional con el circo mexicano Timoteo Sánchez, que los reclutó como mozos de cuerda durante una gira por Santander. Este espectáculo comprendía argollistas, barristas, trapecistas, equilibristas, contorsionistas, malabaristas, pulsadoras, transformistas, mandibulistas, cantantes, bailarinas, payasos y acróbatas para cautivar al público. Allí aprendieron los secretos y destrezas de este arte. Su madre era una mujer católica, estricta y muy trabajadora. Ella los apoyaba en todos sus sueños. La pasión artística de los hermanos Garnica quedó registrado en el archivo fotográfico que se tiene de ellos, en el cual están inmortalizadas sus horas de entrenamiento que los llevó a perfeccionar cada detalle, creando nuevas rutinas para lograr convertirse en los pioneros del arte circense en Santander. ¡Ey! No. ¡Hop! Hablar de Emilio Garnica Uribe es viajar a una Bucaramanga llena de aventuras. Muy seguramente es el, si no principal responsable, tal vez la persona que nos trae con facilidad la cultura. Primeras compañías de teatro, su teatro Garnica se vuelve emblemático en la ciudad, y aparte de esto también la posibilidad de espectáculos de gran formato que con toda seguridad la ciudad no tenía. La posibilidad de corridas de toros y de ciertos espectáculos que demandaban unos espacios importantes y una logística también grande fueron posibles gracias al señor Garnica, como muchos le llamaban. Hacia el año 1900 los hermanos Garnica participaron en la Guerra de los 1000 días. Eran simpatizantes de las ideas liberales y se unieron a la causa revolucionaria del general Rafael Uribe Uribe. Por las reconocidas habilidades en la acrobacia y por su seguridad y astucia,
fueron incorporados en el espionaje para hacer inteligencia y así infiltrar las tropas oficiales. Pero cuando dieron la avanzada, sí ya les tocaron que coger armamento. Cuando vino la avanzada, que dieron la orden de tomarse Bucaramanga ya, y por eso le pegaron un tiro a Emilio en la pierna. Porque se fue adelante y Emeterio dijo, no se vaya adelante. Y él todo emocionado, no, se fue adelante. Y Emeterio sí se fue atrás, en la retaguardia. La Guerra de los 1000 días ha sido una de las grandes derrotas de los santanderianos como sociedad, digamos. Hay 3 derrotas: la primera la de los comuneros, segundo el proyecto radical y tercero la Guerra de los 1000 días. Bucaramanga queda postrada, su economía, su desarrollo, su expansión urbana, a pesar que la ciudad no fue escenario de confrontación ni de batallas, pero la gran mayoría de los soldados liberales, que eran trabajadores del café, vivían en Bucaramanga, y muchísimos artesanos. En 1895, cuando regresan a Bucaramanga, inician por cuenta propia sus hazañas emprendedoras. La primera en el negocio del tabaco y la segunda, ya seguros de sus habilidades, con la creación de su propio espectáculo en el oficio cultural del entretenimiento con el proyecto Circo Garnica. Un colectivo circense que se presentaba por todos los pueblos de Santander, en compañía algunas veces de otros artistas o con sus propios talentos locales. Vivieron jornadas extenuantes, pues recorrían las regiones a pie y a lomo de mula, cargando con toda la indumentaria para sus espectáculos. Una vez finalizaban la correría, regresaban a Bucaramanga a continuar con sus negocios de tabaco. Y así, cada semana se repetía la misma rutina. Verdaderamente, una hazaña que solo se podía lograr con el convencimiento y pasión por este mundo. ¿Qué tal está? Esto no está en su tono. ¿Seguro? Pruebe. Es verdad. Después viene una época muy difícil bajo la hegemonía conservadora y viene la reconstrucción jalonada por una colonia muy dinámica de comerciantes sirio-libaneses, que todavía recordamos los apellidos: los Giorgi, los Barbur, los Nigrines, los Lega, que jalonaron la reconstrucción de Bucaramanga y que en 1910 le donaron a la ciudad el Parque Centenario como homenaje a la independencia del país, que hoy funciona donde funciona, en la carrera 19, 18, y que a la entrada se encuentra como homenaje a esos sirio-libaneses que profesaban el islamismo, la media luna que todavía tiene el parque. Emilio encuentra en su hermano Emeterio un apoyo incondicional y de confianza. Los dos compartían pasión por el mundo del espectáculo. Pocos años después, los hermanos Garnica lograron consolidar sus ilusiones, tener cada hermano su propia fábrica de tabaco. Emilio bajo el nombre de El Buen Tono y Emeterio lo bautizó La Libertad. En 1919, Emilio compra el Coliseo Peralta, revolucionando el teatro para incorporar el deporte como lo fue el boxeo, la lucha libre, el patinaje deportivo, el tiro al blanco y entre otros, lo que le permitió convertir el Coliseo en un centro polifacético, satisfaciendo las expectativas del público humangués, al ofrecer una variedad del espectáculo de forma permanente. En la celebración de la independencia de Colombia en 1910, organizaron eventos en la ciudad. Uno de los eventos que propuso Emeterio es elevarse en un globo. Emeterio Garnica, en la mitad de la Plaza Santander en aquella época, llenó de humo un enorme globo de lona y malla que él mismo fabricó con el fin de elevarlo. En la boca del globo amarró un trapecio y de ahí se colgó
haciendo acrobacias mientras soltaba palomas y flores por el camino. Finalmente llegó hasta Florida Blanca, donde lo esperaba una banda y un público que aclamaba su nombre. Y en la plaza de esa época, la Plaza Belén, hoy Parque Santander, ahí hicieron una hornilla grande, ¿no? Desde las 4 de la mañana empezaron a inflar el globo. El globo estaba amarrado con unas estacas. Lo estaban inflando, llenando de aire. Y la hora de partida de lanzar el globo era las 12 de mediodía. Y esa señal la daba el reloj del edificio Garnica y la sirena. Por otro lado, también de destacar sus emprendimientos, ya no solamente en lo artístico, en lo cultural, en esas producciones de época, sino también el tema del cigarro que estuvo tan ligado, el tabaco que estuvo tan ligado a la cultura nuestra, y que fue una fuente de riqueza importante para la sociedad santandereana. Fábrica de cigarros El Buen Tono, el haber hecho en su momento para dicha fábrica un edificio que era emblemático para la ciudad, también es de destacar. Y me atrevo a destacar una faceta, ya desde el plano personal, que viene de las historias de mi abuelo. Mi abuelo Alberto Liébano fue uno de sus alumnos, tanto del padre como del hijo, en una escuela de boxeo de la ciudad de Bucaramanga. Emilio Garnica lidera y es propietario de una de las actividades económicas más emblemáticas de Santander en esos años, de Bucaramanga, que nos puso en la dinámica nacional. La industria de las fábricas de cigarros y cigarrillos, las más grandes del país, que cubrían todo el mercado nacional, eran de Bucaramanga, y don Emilio y su familia eran dueños de la fábrica del Buen Tono. Había 8 o 10 fábricas de ese nivel que tenían arriba de 250 empleados, la mayoría mujeres, que se les llamó las cigarreras, que escribieron una historia que nadie ha reconstruido en la ciudad. Entonces, él jalonó desde sus negocios económicos también la reconstrucción en la industria de transformación del tabaco, el desarrollo de la ciudad, que después todas estas industrias las compra la Colombiana de Tabaco, que había llegado en el 19, y se convierte en los años 40 en la Compañía Colombiana de Tabaco, y las agrupa y las compra a todas estas fábricas y fabriquines. Emilio Garnica y su esposa deciden emprender un viaje hacia Los Ángeles, símbolo de la industria cinematográfica estadounidense en los últimos meses de 1927, con el fin de mejorar la oferta cinematográfica en Bucaramanga. Estando allí, la pareja logra contactar con productores de la Metro-Goldwyn-Mayer y, en medio de las negociaciones y del ambiente que los rodeaba, tuvieron la idea de filmar una película. Por supuesto, los protagonistas serían él y su esposa, y la grabación sería un recuerdo muy especial de su viaje.
Emilio, siendo un gran filántropo, masón, es recordado por ser el acompañante, el consejero y reconocido porque siempre ayudó a sus familiares, amigos y a su pueblo en general. Tanto así que uno de sus más grandes amigos fue el compositor santanderiano Luis Antonio Calvo, quien le obsequiaría una pieza musical invaluable, el vals El Buen Tono, en agradecimiento por costear parte de su tratamiento de la enfermedad de Hansen. Era una relación muy estrecha porque él le colaboraba para la manutención, realizando espectáculos de boxeo o de toro y le daba un porcentaje de los ingresos de las ventas a Luis Calvo, para él y para el municipio de Contratación, para la construcción del teatro, para que la gente tuviera una distracción en ese municipio, ¿no? Y por eso Luis Calvo, de agradecimiento, le componen la pieza musical, el vals El Buen Tono, ¿no? En homenaje a su fábrica El Buen Tono de producción de cigarros puros. Don Emilio Garnica fue un masón muy sobresaliente a finales de los años 20 y comienzos de los años 30. ¿Por qué? Porque en 1928 se reconstruye la masonería en Bucaramanga, integrada por lo más gramado de la élite de los comerciantes de Bucaramanga, y se reconstruye y se funda la Logia Renovación número 12, que existe hasta hoy, que se reunían en la carrera 16 con calle 37, donde hoy todavía se reúne la masonería en Bucaramanga, y pertenecía a todo lo más selecto de los comerciantes de la época. Bucaramanga estaba reconstruyéndose después de los estragos de la Guerra de los 1000 días, y los comerciantes bumangueses, junto con una generación de comerciantes sirio-libaneses, muchos de los cuales eran masones también, reconstruyeron la ciudad y que alcanzó, digamos, su florecimiento en los años 30. ¿Qué significaba ser masón? En esa época, recuerde que estamos bajo la hegemonía conservadora. Los gobiernos que tenían el poder eran gobiernos conservadores, de corte autoritario, donde las ideas liberales y la promoción de la tolerancia, de la libertad, no era bien visto, y sobre todo tener costumbres liberales, tener pensamiento liberal, promulgar ideas en función de los otros, de la fraternidad, de la solidaridad, se veía como algo contra natura, como algo que atentaba contra el orden. Los masones pues obviamente no eran bien vistos en un régimen, digamos, conservador como ese. Y ser masón, en consecuencia de ello, significaba todo lo contrario, ¿no? Propender porque hubiese libertades, porque los gobiernos no fueran autoritarios, porque se financiara y se promulgara la educación, el pensamiento crítico de las personas, que la gente fuese, digamos, no dependiera ni de la iglesia, que era el principal adversario, ni de la tutela de los partidos, digamos, oscurantistas. Y él fue, su vida, su pensamiento y su acción fue un ejemplo de ser un buen masón. Emilio encaró la muerte en el momento de su exaltación para comprender que las ideas trascienden a la época, ya que el hombre, cuando es virtuoso, estimado y admirado, al realizar obras por el bien del prójimo, su memoria y su legado nunca morirán. Su desaparición súbita, en la que pues no vale la pena entrar en detalles, y también posteriormente la de su hijo,
llamaron en ese momento la atención, especialmente de los bumangueses. Y muchos años después, por razones muy diferentes a la búsqueda del señor Garnica, tengo la oportunidad de conocer su tumba en el cementerio particular, una tumba que desde todo punto de vista llama la atención, honra lo que fue en buena medida su oficio y su fuente de riqueza, que fue el tabaco. Y un tema, al menos yo diría, si no exótico, diferente, y es el haber dejado un epitafio: sepulturero, no muevas nunca esta tumba de aquí, o algo por el estilo, que creo que difícilmente uno puede olvidar. Creo que fue un personaje muy interesante dentro de esa consolidación de Bucaramanga, dentro de ese tránsito de una Bucaramanga pequeña, una comarca más bien reducida, a una ciudad ya como hoy la conocemos. Y era una pelea continuamente entre él y su esposa, porque ella le decía: usted está gastando la plata del trabajo de nosotros y va a llegar un momento que no vamos a tener nada que comer, nos va a tocar que comer picos porque usted está derrochando la plata, ¿no? Así, como era filántropo, eso lo mortificaba mucho, ¿no? Viendo esa presión de su esposa permanentemente, y así él le decide decirle a su esposa: me va a tocar que un día matarme porque usted no está de acuerdo con las obras cívicas y sociales que estoy realizando. Así la esposa dice: bueno, hágalo. Lo retó que si deseaba matarse, lo hiciera. Y por eso él toma la determinación como un reto frente a su esposa. En 2008, a través de la red social Facebook, creé el grupo Fotos de Bucaramanga Antiguas, Modernas y Actuales. Fue un grupo que empezó a crecer con el tiempo. Hemos venido haciendo una recopilación de la memoria histórica de Bucaramanga a través de medios audiovisuales, pero en el 2020, en pandemia, este grupo tomó pues una relevancia importante y vino la creación de la página Historia de Bucaramanga. Se cambió también el nombre del grupo, se volvió Historia de Bucaramanga con Diego Sáenz desde el 2008. Y empezamos a hacer producción un poco más allá de solo subir las fotos. Entonces ya se decidió hacer entrevistas en vivo. Eso nos abrió también espacios en la radio, en la emisora de la UIS AM, en Radio Melodía. En uno de esos encuentros en el Café Cervantes estábamos reunidos Ciro Villarreal, Alexander Salazar, Iván León, la familia Garnica, don Jairo Garnica, sociólogo, y Jairo Garnica, abogado, y yo, Diego Sáenz. Y entonces, hablando ahí entre amigos, pensando cómo hacemos para llevar este proyecto un poco más allá, surgió la idea de realizar el documental de la familia Garnica. De hecho, es un plan o algo que yo venía pensando desde hacía mucho tiempo, pero llega el momento en que uno encuentra las personas precisas que apoyan esas ideas. Y entonces, desde enero, empezamos a realizar la vida y obra de la familia Garnica, de Emilio Garnica y de Emeterio Garnica Uribe. La idea es a futuro hacer más documentales, y cuando empezamos este proyecto empezamos a buscar instituciones que nos han colaborado. Le agradecemos a la Gobernación de Santander, la Secretaría de Cultura, a la Cámara de Comercio, al Teatro Santander, a la Casa de la Cultura Custodio García Rovira y otras personas más que quieren sumarse, porque la idea es hacer este documental y a futuro realizar muchos más, y de esa manera hacemos la recuperación de la memoria empresarial histórica de Santander. En la línea temporal de los hechos sucedidos, todos están incluidos en su historia personal. Somos todos constructores de emociones compartidas que enriquecen nuestra vida y debemos respetar, pasajeros en el tiempo. Un recuerdo nos alegra el corazón, congelando los momentos en retratos que guardamos con amor.
Hoy podemos disfrutar observando los retratos que tomaron hace tiempo los que tal vez ya no están. Agradezco aquí y ahora el que entiende que la historia fortalece lo que somos y nos hace trascender. Una ventana al pasado nos invita a la nostalgia, remembranza de otros tiempos, de costumbres y saber pasajeros en el tiempo. Un recuerdo nos alegra el corazón, congelando los momentos en retratos que guardamos con amor. Pasajeros en el tiempo, un recuerdo nos alegra el corazón, congelando los momentos en retratos que guardamos con amor.